La legislación civil suprimió la pena de azotes ya entrado el siglo XIX. ¿Y qué había hecho la Inquisición? Pues a mediados del siglo XVI prohibió su aplicación a los culpados solamente del delito de herejía. Lo mismo pasaba con la condena de galeras. De hecho, la limitó desde el principio a solo dos causas, que fueron la de bigamia y la de escalamiento de sus cárceles. Iba el Santo Tribunal, sin pretenderlo, despojando a la jurisprudencia antigua de la rudeza y severidad propias de la época y adelantándose mucho a la del día. Remarquemos que, en algunos aspectos de esta cuestión, la Inquisición se adelantó 3 siglos a otros tribunales en humanizar las penas, con lo que la propaganda ilustrada en torno a este asunto puede y debe ser declarada tendenciosa y falsa. Por otra parte, y siguiendo la política intemporal de la Iglesia, la Inquisición muchas veces prefería absolver a castigar. Sobre todo en casos en los que aún no se había producido una divulgación del hecho. Resultaba más positivo ocultar al pueblo la existencia de libros considerados heréticos, por ejemplo, antes que castigar al clérigo imprudente y así suscitar una lógica curiosidad por lo misterioso y lo oculto. Velando por el espíritu del secreto en el que tanto énfasis ponía la Inquisición, y como hemos visto, se realizaba una pormenorizada investigación de cada caso, en el que si la falta tan concienzudamente averiguada no era de mucha trascendencia, se le condenaba a la audiencia de cargo, que consistía en la secreta comparecencia del acusado ante el tribunal o ante algún comisario inquisitorial, el cual, a presencia de otra persona de categoría inquisitorial, le hacía cuantos cargos arrojaba el sumario, no de una forma dura, sino de forma cordial y amistosa. Le exhortaba a la enmienda, o le reprendía o apercibía para lo que pudiera suceder en el futuro, o cuanto más se le imponía el que por 8 o 15 días hiciera ejercicios espirituales. Todo con tanto secreto que el reo no perdía un ápice de su fama. Queda así manifiesto que el tribunal velaba por sus intereses propios y por los intereses de los investigados, aunque evidentemente sin la anuencia de estos. Evidentemente, lo que queda en entredicho con esta actuación es la libertad que, sin embargo, a pesar de la exquisitez de medios inquisitoriales, distaba mucho de la perfección alcanzada hoy en día por los medios de control existentes, desde la manipulación de los medios informativos hasta el control de todas las llamadas telefónicas. Así, el control social ejercido por la Inquisición no podía ser ni con mucho tan perfecto como el ejercido hoy en día por el Estado. El total de condenados por la Inquisición varía según los autores, pero parece que lo que más se acerca a la realidad es una horquilla comprendida entre los 3.000 y las 10.000 personas, para 400 años de Inquisición en todo el imperio. Y teniendo en cuenta que entre estos están contados también los que ya habían fallecido previamente o habían huido esquivando la acción del tribunal. Para continuar lo afirmado, y aunque el dato es corto porque nos restringimos al segmento más luctuoso de las ejecuciones, tomemos un muestreo. Durante el siglo XVI, y restringiéndonos al ámbito canario, únicamente podemos contabilizar 8 ejecuciones, dado que fueron en total 827 las causas de fe sustanciadas. El porcentaje que se obtiene, mero cálculo, el 0,97%. Es interesante resaltar que a partir de las instrucciones de Torquemada se impusieron cada vez mayores restricciones para la adopción de la condena a muerte. De hecho, solo se aplicaba excepcionalmente e iba acompañada de otras sanciones: la excomunión mayor,
la confiscación de los bienes del procesado y la inhabilitación de hijos y nietos por línea paterna e hijos por línea materna para ocupar cargos públicos, ejercer ciertos oficios, llevar vestidos de seda, joyas, portar armas o montar a caballo. Inhabilitaciones que, como veremos más adelante, se desatendían de una manera muy alegre. En Toledo, entre 1481 a 1530, es decir, la etapa de mayor vorágine inquisitorial contra los judeoconversos, el 21,1% de las causas contra marranos se resolvió en condena a muerte. El 50,4% fueron reconciliados y el 15% abjurados con penitencias espirituales inferiores. Con los protestantes pasó algo similar, pero evidentemente en una etapa posterior, de modo que de 1561 a 1620 las causas contra protestantes se resolvieron con un 10,8% de los condenados a muerte, un 35,8% reconciliados y un 26% abjurados con penitencias escasas. El total de procesados a lo largo de toda la historia de la Inquisición española no fue superior a los 150.000 en toda la hispanidad. De ellos, un 50% aproximadamente fueron judaizantes, un 12% moriscos, un 30% acusados por delitos ideológicos y un 8% por otros conceptos. En esos otros conceptos estaba principalmente inmerso el clero, por cierto. El británico Henry Kamen, conocido estudioso no católico de la Inquisición española, ha calculado un total de unos 3.000 víctimas a lo largo de sus 6 siglos de existencia. Kamen añade que resulta interesante comparar las estadísticas sobre condenas a muerte de los tribunales civiles e inquisitoriales entre los siglos XV y XVIII en Europa. Por cada 100 penas de muerte dictadas por tribunales ordinarios, la Inquisición emitió una. Los bailes de cifras, como puede observarse, son inmensos. Pero cuando son dados por manifiestos enemigos de la Inquisición, como Henry Kamen, nos sitúan en una posición que nos permite mirar con mayor tranquilidad la historia. Y hasta nos permite señalar que si los datos fuesen ciertos, y dado el carácter social del momento, la Inquisición saldría en muy buena posición. Pero es que esos 6 siglos de Inquisición, cuya historia también es digna de ser estudiada, comprendida y comparada, incluye los 3 siglos y medio de Inquisición española, por lo que los datos aportados vienen a confirmar que la estimación de víctimas en toda la hispanidad en 350 años de actividad inquisitorial, en el peor de los casos no va más allá de los 1.200, siendo que casi el 50% de los mismos, por causas distintas, fallecimiento anterior o huida, fueron relapsos en efigie. En cualquier caso, la condena a muerte tan solo se aplicaba en casos de herejía grave que quedara plenamente probada y en 2 situaciones bien establecidas. Los relapsos, los que reincidían en una herejía de la que habían abjurado tiempo atrás. Dependiendo de si se arrepentían y abjuraban o no lo hacían, se les consideraba penitentes relapsos o impenitentes relapsos, respectivamente. Y luego estaban los impenitentes no relapsos, los que no abjuraban de su herejía por no reconocerla como tal. Pero, en cualquier caso, lo que perseguía la Inquisición era el reconocimiento de los pecados y el arrepentimiento del reo. La penitencia sería la que fuese marcada. Si en la hora final se negaban a reconciliarse con la Iglesia, eran quemados vivos. Pero si se producía el arrepentimiento del procesado, aunque fuese de última hora, e inclusive si se encontraba camino del suplicio, la pena podía ser conmutada. Si sucedía así, las autoridades civiles debían devolverlo a los inquisidores, quienes realizaban un proceso de comprobación dirigido a verificar la autenticidad de tal conversión. En él se exigía al reo que hiciese la renuncia inmediata, la denuncia inmediata y voluntaria de sus cómplices. Asimismo, que mostrase su disposición a perseguir a la secta a la cual había pertenecido. Luego se le pedía la abjuración. También, según acuerdo del Consejo de la Suprema, fechado el 7 de mayo de 1512, eran reos de muerte los guardias
adscritos a la Inquisición que abusasen de las presas. Se debe agregar, en honor a la verdad, que la pena de muerte en el quemadero no era exclusividad de la Inquisición, puesto que la justicia civil la imponía en los delitos de sodomía, bestialidad y adulteración de la moneda. Son numerosos los expertos anglosajones, franceses, centroeuropeos, escandinavos, judíos y españoles, pertenecientes a escuelas y tendencias diversas, quienes han realizado análisis sin el sesgo antihispánico o anticatólico de otras épocas. Puede afirmarse que entre muchos especialistas en la Inquisición española, su leyenda negra está siendo superada. Reducida a la escandalosa pena de muerte a límites que deben hacer sonrojar a quienes se manifiestan enemigos de la Inquisición, y comparan sus estadísticas con estamentos contemporáneos encargados de distribuir justicia, pasemos a la aplicación de otras penas. La pena de cárcel, con la obligación de llevar un San Benito, era la más frecuente para los herejes reconciliados. Los distintos tribunales de la Inquisición eran en general incapaces de proveer edificios exclusivos para retener a sus presos, por lo cual eran estos destinados a residencias religiosas, hospitales, casas alquiladas a propósito y aún en domicilios particulares, incluso en su propio domicilio particular, el del reo. Tal vez por ello, las penas de encarcelamiento dictadas por sentencia eran penas relativamente leves, pues no siempre se cumplían en prisión, siendo posible hacerlo por arresto domiciliario o en un convento. Incluso quienes la pasaban en la cárcel lo hacían por lo común en régimen abierto, de modo que podían salir y entrar de día libremente simplemente observando algunas reglas básicas. Por otra parte, y haciendo una acotación en el espacio y en el tiempo para tomar una muestra de lo que venía sucediendo, extrapolando en lo que se pueda y anotando que se trata solo de una cata, podemos conocer que en el último tercio del siglo XVII es frecuente que las cárceles canarias del Santo Oficio solo acogiesen a 1 o 2 presos. Después del reinado de Felipe V, según asume el mismo Llorente, las cárceles del Santo Oficio estaban desocupadas. En el año 1806, ante una solicitud de la Suprema a los tribunales pidiendo una relación del número de presos existentes en sus cárceles, solo constaban 3 presos en las cárceles secretas del Tribunal de Murcia, 1 en Granada, 2 en Valladolid, 3 en La Corte, otros 3 en Córdoba, 5 en Cuenca, 8 en Santiago, 1 en Barcelona y otro en Logroño, y ninguno en Llerena, Valladolid, Zaragoza, Toledo o Mallorca. Por otro lado, y frente a cierta imagen preconcebida que nos muestra cárceles secretas atestadas de presos, no es extraño encontrar testimonios en la documentación que acreditan que las celdas estaban vacías en algunos periodos. Por ejemplo, en marzo de 1586, las del Tribunal de Canarias acogen a un solo preso, precisamente el antiguo alcaide. Asimismo, un informe del fiscal fechado el 16 de mayo de 1667 señala que las cárceles no son necesarias porque nunca han estado llenas. No obstante, no se puede acusar a la Inquisición de falta de celo en el cumplimiento de su deber. Había asuntos que requerían más su atención que otros e incluso había tribunales que atendían cuestiones que pasaban más desapercibidas para otros. Así, por ejemplo, la sodomía no era atendida por la Inquisición española de modo uniforme. Solo en el Reino de Aragón eran juzgados por el Tribunal de la Inquisición, mientras que en Castilla, las Indias y en otros dominios hispánicos eran competencia de los tribunales civiles. En Aragón también podía ser atendido por los tribunales civiles, pero el Tribunal de la Inquisición daba mejor trato a los culpables. En la sodomía entendió la Inquisición española, como lo había hecho la medieval hasta que en 1509 la Suprema lo prohibió, excepto en casos de herejía. En Castilla, el Santo Oficio se apartó de estas cuestiones, pero en Aragón, con la autorización del Papa, volvió a ocuparse de ellas. El llamado pecado nefando era gravísimamente castigado con la hoguera por el derecho penal del Estado.
La interferencia de la Inquisición supuso un cierto alivio al reservar a veces solo a los mayores de 25 años la pena de muerte, que ocasionalmente era conmutada castigando a quienes no llegaban a esa edad con azotes y galeras. En cuanto a las condenas, podían ser de dos tipos. Los condenados podían ser de levi, conllevaba una penitencia suave, o de vehemendi, que conllevaba penas de prisión. Todos debían abjurar de sus faltas. La abjuración de vehemendi implicaba que si incurría en una falta seria, sería tratado como relapso, esto es, como quien reincide en prácticas heréticas para quien no había más pena que una irrevocable sentencia a la hoguera. Las sentencias podían imponer, entre otras cosas, ayunos, peregrinaciones, azotes, la vergüenza pública, el destierro, las galeras, la confiscación de bienes para los reconciliados y relapsos, la cárcel perpetua para los reconciliados justo antes de dictarse la sentencia definitiva, el uso del San Benito que deberían vestir los condenados como signo humillante de su falta y, por supuesto, la hoguera para los relapsos. El San Benito procede de saco bendito, vestimenta que se hacía llevar aquel que había sido hallado culpable de algún hecho perseguido por la Inquisición. La historia del San Benito nos lleva al Languedoc, donde fue instaurado en primer lugar para proteger de los cruzados a los que habían abandonado la herejía albigense. Las víctimas intelectuales de la Ilustración se limitan a desgloses como el que antecede para desarrollar sus alegatos, pero debemos tener bien presente que del mismo modo que la pena capital y la pena de tortura no tuvo un uso ni mucho menos tan común que el que tuvo en los tribunales europeos, en la Inquisición, por cárcel perpetua, no se entendía sepultar a un hombre en un calabozo para el resto de su vida, sino el de reclusión en un monasterio, que generalmente elegía el reo. Ni dolía al Santo Oficio usar de su benignidad para que no se cumplieran con todo rigor las sentencias. Por otra parte, hispanistas tan manifiestamente británicos o tan manifiestamente antiespañoles como Henry Kamen confirman con estadísticas que en épocas duras, hasta 1530 por ejemplo, en tribunales muy activos, se utilizó el tormento en el 1 o 2% de los casos. Y en cuanto al San Benito, de ordinario, el uso del San Benito, más allá de los momentos espectaculares del auto de fe, abandonó el espacio de la calle y se refugió en las iglesias. También las víctimas intelectuales de la Ilustración han usado este extremo con mucha saña, con bastante más saña que el hecho de la existencia de los sanbenitos, colgados en alguna estancia de las iglesias parroquiales, que más que para ningún escarnio, servían para acumular polvo e historia, a lo que tan acostumbrada es la organización eclesiástica. Es de destacar que la prisión perpetua tenía un límite. La prisión perpetua tenía un límite de 3 años. Existía una prisión más dura, la irremisible, cuya duración era de 5 años. Peor era la condena a galeras, que, como ya hemos señalado, estaba limitada desde el principio a solo 2 causas, que fueron la de bigamia y la de escalamiento de sus cárceles, pero siendo que las galeras era considerada la pena más grave dentro de las penas corporales. En muchos casos las penas citadas eran conmutadas por la pena de destierro. Las condenas a galeras lo eran por un máximo de 5 años y las condenas a azotes, por lo que relata Ricardo Cappa, eran tomadas a risa por los reos, siendo que los reos de delitos civiles pugnaban por ser castigados por la Inquisición. Lo que verdaderamente pasma es que a medida que la Inquisición disminuía los castigos, disminuyeran los criminales y aumentara en todos la veneración y el respeto al Santo Tribunal. Los condenados a galeras se encontraban con la peculiaridad de encontrarse cumpliendo la pena lejos del control inquisitorial. La condena a galeras fue peculiar de la Inquisición, fruto de su carácter mixto, eclesiástico-estatal, y vino a aliviar la necesidad de hombres en las flotas.
Muchas veces la sentencia establecía un determinado periodo de reclusión cuyos primeros años debían ser cumplidos en galeras, lo que motivaba, transcurrido ese plazo, la reclamación del tribunal y el consiguiente forcejeo con quienes no se querían desprender de los remeros. El servicio en galeras era de notable dureza y dejó de emplearse a mediados del siglo XVIII. Para las mujeres el castigo equivalente fue el trabajo en hospitales y casas de corrección. A los condenados a cárcel perpetua se les sometía a un régimen penitenciario indulgente. Sin embargo, esta pena conllevaba la confiscación de los bienes del sentenciado, así como el impedimento para que los niños y nietos pudieran poseer o ejercer dignidades y oficios públicos. A esto se añadía la prohibición de utilizar distintivos que indicasen posición social, tales como llevar trajes de seda y joyas, portar armas, montar a caballo, etc. La única forma de exonerarse de estas inhabilitaciones era a través de la compra de una dispensa. Un alto porcentaje de penas de prisión era conmutado por sanciones de carácter penitencial. Como resulta evidente de todo lo que venimos relatando, la pena de prisión no tenía nada que ver con los internamientos en las celdas secretas, que eran cárceles preventivas que se utilizaban solamente durante el proceso y que deben su nombre a que en ellas el reo permanecía incomunicado hasta el dictado de su respectiva sentencia. Llegados a este punto, debemos señalar que por lo general eran los pudientes económica y políticamente hablando los que con más asiduidad constituían la clientela de la Inquisición, por lo que las compras de dispensas eran lo corriente. Los primeros años fueron, sin lugar a dudas, los que conocieron mayor actividad del tribunal. Así queda expresado desde un primer momento la propensión a la benignidad, cuando observamos que hasta 1488 había habido en Sevilla 5.000 reconciliados y condenados a cárcel perpetua, pero se les liberaba después de 4 o 5 años. A mediados del siglo XVI nos dice el historiador Simancas que por prisión perpetua solía entenderse la de 3 años si el penitente se arrepentía, y que los condenados a prisión irremisible ordinariamente eran puestos en libertad a los 8 años. Eimerick admite que, tratándose de condenados que están sinceramente arrepentidos, se les puede suavizar la pena dándoles la ciudad como cárcel. La ciudad. Por otra parte, en las instrucciones de la Inquisición española se dispone que en aquellos casos en el que el reo es condenado a cárcel perpetua, los inquisidores podían someterlo a un régimen carcelario más indulgente. Concretamente se especifica que si los condenados son tornados a mejor recordanza y son incorporados al gremio de la Iglesia y absueltos de excomunión, puedan señalarles por cárcel sus casas, donde ellos moraren. Tanto en el punto de la cárcel como del San Benito, desde el principio estuvo en práctica dispensar parte o todo según las circunstancias de cada uno. De otra parte, cabe afirmar que el régimen penitenciario inquisitorial fue más cuidadoso y mejor organizado que el de las cárceles estatales, pues incluso se dio algún caso de presos de estas últimas que simularon la herejía para ser trasladados a los del Santo Oficio. Sin llegar a ser las apacibles residencias que algún apologista de la Inquisición ha descrito, cierto es que estaba previsto un presupuesto de alimentación suficiente, que el médico visitaba regularmente a los reclusos y que algunos de ellos gozaban de régimen alimenticio especial, pudiendo recibir además la comida que sus parientes les remitían. Incluso el propio castigo de prisión perpetua fue hasta cierto punto pura ficción, pues en la inmensa mayoría de los casos la reclusión no rebasó el límite de unos poquitos años. Es de destacar la instrucción a los comisarios y notarios del Santo Oficio de Inquisición de Perú, recopilada en 1750, que decía: los comisarios del Santo Oficio deben estar advertidos de que algunas personas que se hallan presas en las cárceles reales por orden de los jueces seculares y por delitos graves suelen fingir y suponer que tienen que hacer denunciaciones o declaraciones de sí mismos de delitos que han cometido contra nuestra Santa Fe o contra otras personas, cuyo conocimiento toque al Santo Oficio, y con este pretexto pretenden ser llevados y sueltos en la cárcel
a casa de los comisarios, para por este medio poder hacer fuga, o ser reos del Santo Oficio, en perjuicio del castigo que justamente merecen por sus delitos. Es curioso. Parece que los delincuentes no querían huir de la Inquisición, sino huir a la Inquisición. Sobre lo mismo se insiste en las Cortes de Cádiz. Un tal señor Hermida hace un relato sobre los presos comunes que acaba diciendo: estos infelices dejan de serlo si son presos por la Inquisición. Bien asistidos y alimentados, no sufren la miseria ni el dolor de las prisiones, ni carecen del consuelo en su trabajo. Ah, ¿cuántas veces hemos visto, para evitar la calamidad que sufrían muchos reos, fingirse con delitos propios de la Inquisición para ser trasladados a sus cárceles? Este extremo es recogido por otros historiadores, que señalan que los soldados, por no exponerse a las leyes militares, ocurrieron a un temperamento bien singular para lograr emanciparse del servicio en aquellas apartadas regiones de Filipinas. Y fue procurar hacerse reos de la Inquisición para que, procesados allí, fuesen en definitiva trasladados a México. Había 4 clases de cárcel para atender los distintos tipos de delitos: la pública, la media, la secreta y la llamada de piedad o misericordia. A la pública iban los reos de delitos que atañían directamente a la fe. A la media, los dependientes del Santo Oficio por faltas cometidas en el desempeño de sus cargos u oficios. Y a la secreta, los procesados por delitos directos contra la fe, y a la cuarta, los penitenciados para el tiempo de su penitencia. Desde la instauración del Santo Oficio, hubo discrepancia en lo relativo a encarcelar a los encausados en cárceles secretas. No es hasta mediados del siglo XVI cuando se determina que a los presos por delito de herejía no se les señale cárcel fuera de las cárceles secretas del Santo Oficio. Asunto que estuvo en liza desde las instrucciones dadas en Valladolid el 27 de octubre de 1488, al tiempo que insta a los inquisidores a que no alarguen la estancia de los presos en las mismas. En 1498, en Sevilla, Torquemada dispone que ningún inquisidor ni otro oficial entre solo en la cárcel de la Inquisición a hablar con ninguno de los presos, salvo con otro oficial de la Inquisición, con licencia y mandado de los inquisidores, y que así se jure de guardar por todos. Las cárceles secretas deben ser compartimentos estancos, tanto para preservar la identidad de quienes las ocupan, como para que éstos no puedan llegar al conocimiento de sus procesos, o comunicar entre sí o con extraños cuestiones relacionadas con sus causas, así como para que la naturaleza de los trámites procedimentales del Santo Oficio desarrollados con cada uno de los presos no sea conocida fuera de los muros del tribunal. Los presos que estaban confinados en cárceles secretas lo estaban en tanto se desarrollaba el proceso, que para el caso debía ser de extrema gravedad, y se había desarrollado la mayor parte de las diligencias. La cárcel secreta en ningún caso era por largo tiempo, y por otra parte no se trataba de habitáculos insalubres y oscuros, sino que, como señala José Antonio Llorente, estas son las más formidables que se pueden imaginar, no porque sean calabozos profundos, húmedos, inmundos y malsanos, como sin verdad escriben algunos engañados por relaciones inciertas y exageradas de los que padecieron en ellas, pues por lo común son buenas piezas, altas, sobre bóvedas, con luz, secas y capaces de andar algo, sino porque, además de llevar consigo la nota de infamia vulgar que no tiene cárcel alguna secular ni eclesiástica, produce la tristeza, más por imponderable por la continua soledad, la ignorancia del estado de su causa, la falta del alivio de hablar a su abogado y la oscuridad de 15 horas en el invierno, pues no se permite al preso tener luz desde las 4 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Suponen asimismo algunos escritores que a los presos se oprimía con grillos, esposas, cepos, cadenas y otros géneros de mortificaciones, pero tampoco es cierto, fuera de algún caso raro en que hubiese causa particular. Yo vi poner esposas en las manos y grillos a los pies, año 1790, a un francés natural de Marsella, pero fue para evitar que se quitase por sí mismo la vida.
lo dice José Antonio Llorente, todo eso. Y José Antonio Llorente no es precisamente un benefactor de la Inquisición, a pesar de que él era miembro de la Inquisición. Señalemos además que aunque fácilmente reaccionamos ante las crueldades de la cárcel secreta, no debe dejar de tenerse en cuenta los horrores de las prisiones ordinarias de la misma época. En comparación, las de la Inquisición eran menos indignas que las de otras jurisdicciones. Sería injusto condenar globalmente la administración de estas cárceles, igualmente infundado sería alabarlas indiscriminadamente. Todo dependía del sentido moral del cumplimiento de su deber de los inquisidores. No cabe un único juicio sobre la condición de tantas cárceles a lo largo de 3 siglos. ¿Acaso? Pues que el nivel medio fue considerablemente mejor que el de las otras jurisdicciones. Y que si hubo antros de horror como los descritos por escritores fantasiosos, fueron francamente excepcionales. Pero claro, lógicamente en las cárceles hubo buenas y malas. Por supuesto, no parece agradable la estancia en prisión a nadie, desconociendo además de qué se está acusado. Pero de ahí a lo que se ha escrito sobre las cárceles de la Inquisición va un tramo que pasa por la ignorancia o por la mala fe. Las anotaciones, por lo general, dan la impresión de que los prisioneros, al menos aparentemente, estaban resignados con su detención y solían requerir artículos de ropa, comida, atención médica y celeridad en el despacho de las causas. Las peticiones de los reclusos, con normalidad, eran oídas y atendidas. Habría sus excepciones. Y ocasionalmente se añade algo, como un real de aguinaldo por honra de las Pascuas. O sea, era una de las cuestiones que se añadían. Pero además, y como es de suponer, el cumplimiento estricto de estas ordenanzas relativas a la incomunicación del preso era de difícil ejecución, dándose el caso que había presos que se comunicaban con otros presos por motivos variados. Colaborar en labores de albañilería dentro de la cárcel, entre presos en celdas contiguas, etc. Hasta el extremo que una instrucción del año 1561 reiteraba que deben mantener los mínimos contactos entre sí, reincidiendo sobre lo que ya estaba dicho. Y en los casos de supuesta locura, en la celda del reo se instalaban otros presos para que pudiesen dar testimonio cierto de la misma. Parece lógico colegir que la situación material de los presos dependía sustancialmente de las propias instalaciones del servicio del tribunal. Incluso la realidad de una incomunicación total también está condicionada en gran medida por la infraestructura disponible, porque ¿hasta qué punto está garantizado el secreto en las cárceles? Esta dificultad de cumplimiento del secreto se vio denunciada en multitud de ocasiones y de lugares. Así, en la Inquisición de Logroño, el 1 de abril de 1571, el inquisidor lamentaba la deficiente infraestructura del edificio, señalando que en las celdas, decía, no hay seguridad ni puede haber secreto, porque se ha hecho experiencia y se entiende todo lo que se habla de una cárcel a otra, aunque no se alce la voz. En Cerdeña ha habido mucha publicidad y desorden, así en juntarse muchos presos juntos y que estaban dados por cómplices y partícipes en los delitos, como en haberlos comunicado oficiales del oficio que no eran del secreto y a otras personas extrañas que no eran ni ministros ni oficiales del Santo Oficio. En Córdoba, una visita realizada el año 1577 constata un desorden generalizado en el régimen de las prisiones. En el año 1611, la visita de Sevilla permite comprobar la transgresión del secreto al menos en 4 ocasiones. Transcurridos 31 años, los inquisidores sevillanos manifestaban a la Suprema la inevitabilidad de la comunicación entre los presos, dadas las condiciones materiales de las cárceles, sumadas a la posible infidelidad de los alcaides y otros oficiales. Entre los años 1592 a 1597, una visita pone de manifiesto que la incomunicación de los presos continúa siendo una quimera. En el año 1756, los reclusos pueden ser vistos desde los tejados de las casas colindantes, en Canarias. En el Tribunal de Llerena, en el año 1741, bastaba que un reo empujase una puerta
que estaba con cerrojo fácil de vencer, dice, para que pueda salir de la cárcel. Y así sucesivamente. Son ejemplos. Pero para quienes no alcanzaban a tener esos contactos, ¿en qué condiciones materiales tiene lugar la reclusión en las cárceles secretas? El Santo Oficio previene que los alcaides deben tratar a los presos con caridad y humanidad, asistiéndoles en cuanto lo necesiten, dándoles la comida a su tiempo y no teniendo con ellos más conversaciones que las necesarias para ese fin. En la misma línea, una de las primeras preguntas a formular por los visitadores de tribunales de distrito versaba precisamente sobre si sabían que los presos eran bien proveídos de lo que necesitaban y honestamente tratados ellos y sus parientes, y si visitan la cárcel de 15 en 15 días y se les hace proveer de las cosas necesarias y de médico y medicinas cuando algún preso adolece de algo en la cárcel, y si se le da fielmente lo que se les envía de sus casas a los dichos presos, y si los oyen y dan audiencia cuando la piden. A los que estaban en las cárceles públicas se les permitía recibir visitas de sus familiares más cercanos. La comida era proporcionada de manera regular y adecuada. Cierto es que a sus propias expensas, incluyendo pan, leche, frutas, carne y vino. Los detenidos debían llevar consigo la cama y el vestuario que utilizarían. Los gastos de los pobres eran cubiertos por el tribunal. Las prisiones inquisitoriales eran las mejor organizadas de su época, admitiéndose que eran limpias, holgadas y provistas de ventilación y de luz. En líneas generales, el trato era tolerable y muy superior al de las celdas civiles. Incluso se dio algún caso de presos de estas últimas que simularon la herejía para ser trasladados a las del Santo Oficio. Por otra parte, durante la prisión, el acusado podía dedicarse al ejercicio de su profesión o arte, entendiéndose para el suministro de materias primas y para la venta de los productos con el alcaide. Aquí en concreto se atendían las necesidades de los artesanos. 3 veces al día se les daba de comer, y lo mismo se trataba en este punto a un preso que a otro. El que no tiene bienes está bien tratado como el más rico, dice el célebre Melchor de Macanaz, que estuvo preso en las cárceles del Santo Oficio. El mismo Macanaz, en la primera mitad del siglo XVIII, afirma que son tenidos con propiedad y buena asistencia, y se les da el consuelo de oírles todas las veces que ellos quieren que se les oiga. Que lo único malo que hay es una total privación de ver gentes, de escribir y de leer otros libros que aquellos que se les permiten. Según las normas inquisitoriales, en las celdas públicas, los presos casados, por ejemplo, podían recibir a sus cónyuges y hacer vida marital. Se les permitía a los condenados realizar labores productivas a fin de que lograran ganar su sustento diario. Eso lo remarca, ya lo hemos citado, pero es una cita de Gabriel Bernat en su obra La Inquisición Española. Inquisición. No castiga ningún delito que no sea extremadamente justificado y que no deba castigarse según buena policía, que sus castigos son muy moderados y sus providencias las más suaves, oportunas para precaver a un reino de los funestos estragos de la religión. Pensamientos ocurridos a un observador sobre el voto que el señor Ruiz de Padrón, diputado en Cortes, dio con el objeto de promover la abolición del Tribunal de la Inquisición. Afirmaciones que son suscritas por diversos observadores del fenómeno de la Inquisición. Por supuesto, no hace falta remarcar, por sobradamente conocidas, las afirmaciones contrarias. Aquí procuramos mantener la imparcialidad, si bien debemos reconocer que a lo largo de la investigación he sufrido un desplazamiento emocional que me ha hecho contemplar a la Inquisición con unos ojos muy distintos de como la observaba anteriormente cuando la desconocía. Parece que el asunto de la cárcel en la Inquisición no solo no se corresponde con la historia negra creada por la Ilustración, sino que hasta en ocasiones tiene pintas de ser un ente casi espiritual. Resulta que las instrucciones de 1561 indican: no habiendo cárcel,
no se puede entender cómo cumplen sus penitencias los reconciliados, ni pueden ser guardados los que hubiesen menester guarda. Se ha llegado a decir de las prisiones de la Inquisición: muchísimos pobres inocentes quisieran para habitar de continuo las estancias que sirven a la seguridad de estos culpados. Afirmación que viene a subrayar lo ya apuntado por el tránsfuga Llorente, también relacionado en ese mismo texto que estoy relatando. Al abandonar la cárcel, al reo se le obligaba a declarar bajo juramento acerca de los defectos que hubiera notado en el trato para enmendarlo. Aunque hubo también sentencias de prisión y galeras, el mayor número de condenas fueron espirituales, es decir, peregrinaciones, penitencias, plegarias, etc. Muchos de los juicios y condenas de muerte celebrados lo eran a personas ya fallecidas, en cuyo caso se exhumaban los restos y se quemaban. Eran las condenas en efigie. La tortura, que hoy nos sorprende por su brutalidad, en aquella época era común y formaba parte del proceso. Sin embargo, investigaciones realizadas han descubierto que fue menos de... Esto es una cita de otro autor que da otros porcentajes. Dice que han descubierto que fue menos del 10%, por supuesto, bastante menos, a los procesados a los que se aplicó, y siempre en condiciones más benignas que en algunos interrogatorios del momento actual llevados a cabo en algunos países muy desarrollados. Esto lo dice Luis de la Cruz Valenciano, en su obra La Inquisición Española. La historia parece no hermanarse con la Ilustración y con sus fábulas sobre la pena de muerte, la tortura y la cárcel en la Inquisición. ¿Sucede lo mismo con el asunto de la confiscación de bienes? En principio debemos señalar que la confiscación de bienes era impuesta por el Santo Oficio solo por el crimen de herejía, siendo que cuando nuestro Santo Tribunal se fundó y durante los 3 siglos largos que tuvo que ser la dicha confiscación, estaba presente en todo el mundo. En principio, como en los otros asuntos, parece que el tema no sea exclusivo de la maldad congénita del tribunal, sino más bien una costumbre de los tiempos cuyo desarrollo en la Inquisición veremos si, como en los otros asuntos, es, comparado con otros tribunales, ventajoso o perjudicial. El secuestro de bienes era tomado para el mantenimiento del reo, pero lógicamente dejaba en situación precaria a la familia, lo cual era también atendido por el tribunal, y lo referimos en otro lugar de este extenso trabajo. El caso es que dineros para los alimentos de los presos y costas del camino, según su calidad, ropa de cama y vestidos, se tomaba todo de la hacienda del reo. Pero si no había, se vendían los bienes menos perjudiciales hasta la cantidad que se necesitaba para cubrir esos bienes, esas necesidades. Se hacía ante notario o escribano real, de cuya almoneda, de no sacar cosa que fuese oficial o ministro del Santo Oficio, por sí no, de la cual almoneda no ha de sacar cosa alguna persona que sea oficial o ministro del Santo Oficio, ni por sí ni por personas interpuestas. Pero lógicamente el secuestro de bienes también era una pena que no podía ser bien acogida. Así, secuestro de bienes es de mucho prejuicio, y más en las Indias, donde todo el ser de las haciendas consiste en administración, y así en ningún caso se debe proceder a él. Antes la persona que viniere presa dejará en su hacienda buen cobro a su gusto, encargándola por inventario a persona de quien se confíe, la cual haga obligación en forma como depositaria de los tales bienes, y como que la parte presa por ocasión de su prisión se los deja a su guarda, y de manera que no suene depósito ni secresto por el Santo Oficio, sino contrato entre partes. Y hecho esto, avisará muy en particular de la calidad de la persona, modo de vivir y posibilidad hacienda que tuviere,
y habiendo alguna sospecha con fundamento que por su parte o de la persona a quien dejare encargada la hacienda, con ocasión de la prisión se tractare de ocultar, disipar o enajenar su hacienda, tendrá cuenta de no permitir la tal enajenación ni otro algún mal recaudo de su hacienda hasta que, vista su culpa en este santo oficio, se provea lo que convenga hacer al secuestro en forma, porque siempre se atiende a castigar el delito teniendo hacienda por accesoria, la cual se procura de aprovechar para quien la hubiera de haber cuando el reo salga de la prisión. En cuanto a los errores, que a pesar de todas las medidas se pudiesen producir, la Inquisición procuraba la inmediata corrección. El más sonado, el del caso Lucero, pero la minuciosidad de registro llevada a cabo por el Santo Tribunal nos deja más muestras. Así, en Filipinas, se siguió proceso contra Diego Salcedo. La Suprema, tras estudiar el asunto, sentenció: debemos demandar y mandamos alzar y que alcen todos los embargos que se hicieron y dar por libres los bienes y hacienda que fue embargada por dicho comisario, y que por los inventarios que de la hacienda y bienes se hicieron se haga entera y se dé toda satisfacción, sin disminución ni falta alguna, a los sucesores y herederos de dicho maestre de campo, don Diego de Salcedo, y a sus albaceas, y a quien fuere parte legítima de todos ellos y cada uno, y que para el efecto y que plenariamente se haga la restitución de la hacienda y bienes, se despachen y den por este tribunal, además de los mandamientos de alzamiento de embargos, todas las órdenes y comisiones necesarias hasta la debida ejecución, y además debemos declarar y declaramos que la dicha prisión no obsta ni obstará, no podía, puede ni pudo obstar al dicho maestre de campo don Diego de Salcedo, ni a la honra, buena fama, crédito y reputación que tuvo, ni a los puestos que ejercía, así militares como políticos, para si viviera poder tener y ejercer aquellos y otros mayores que pudiera merecer de la real voluntad mediante sus servicios, ni otras cualquiera honras, puestos, dignidades y oficios que se le debieran y pudieran conferir, aunque fuesen de inquisición, órdenes militares y de otras cualesquiera comunidades de estatuto de limpieza y nobleza. En fin, la fantasía de quienes procuran que la novela se imponga en la historia señala maromas que colgaban del techo, un potro y mil y un crueles artilugios de hierro para rasgar, inmovilizar o desmembrar a los reos. El hedor que se respiraba en el interior de la estancia, cálido y pegajoso, se hacía insoportable. Los alguaciles entraron a Karim, arrastrándole por las axilas, la cabeza le colgaba y los pies, ya destrozados por la tortura, se destrozaban tras él por el suelo, como si el que los hubiera unido a los tobillos para presentarlo a los inquisidores se hubiera equivocado al hacerlo. Nunca el lucimiento literario debe ponerse por encima de la verdad. Y parece que para el buen gobierno de los pueblos deba adaptarse la idea que al respecto de este asunto tiene Platón.